even pretending to care. But I tell a bitch I'm Area, Shabaria, face on my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well. So they wanna give me the chance like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carry, cause every Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues aquí Jaiki sabe las cosas que nos gustan, así que nos trae al estepario siberiano Anda, haciendo mira, mira. un cover de Eminem con la canción Godzilla. Así que, bueno, yo no sé cómo va a resultar esto, pero interesante de partida es. Sí. Así Y que, original. sí, sí, bueno, ya sabemos que el estepario ha llamado la atención al mundo musical por su asombroso virtuosismo, su estilo agresivo y dinámico, llevar la batería moderna al límite de lo técnicamente posible. Y bueno, este cover de Godzilla, pues es todo un desafío, así que lo vamos a analizar y a reaccionar. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con el estepario siberiano. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the cartilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I'm messing with mania shades in this bitch. I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hope that I get insomnia, ADHD, hydroxycut, that's the capacity. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, finna vacate, retreat like a vacate mayday. This beat is cray cray, Ray J, H A H A H A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road trucker, I look like a villain out of those blockbuster. I spit a monster, blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, fire, I'm just a product of the cricket onyx. So lick the balls, had him pissed appalled. Did so many things that pissed him off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog versus whisper. Against the wall, pencil drawn. This is just a song. They go ballistic on you. Just hold a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. you get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road trucker, I look like a villain out of those blockbuster. I spit a monster, blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, fire, monster, blood on the dance floor. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, on point like my index is. So all you will ever get is some motherfucking finger. Prostate exam. How can I have all these fans that perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out. I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. What goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag for my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting keys a cakewalk. Bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear. Ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Area, Shabaria, face on my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well. So they wanna give me the chance like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carry. Cause every time I'm digging Harry Carry and marry a motherfucking dictionary, I'm swearing up and down they can spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring column. Get the shit like a staring column. Madre mía, no me da tiempo a ver todas las cosas que hace. A mí me ha llamado mucho la atención lo que hace con el... Sí, porque claro, tiene puesto esa malla metálica, ¿vale? Para que al frotarlo con Con la baqueta ahí la suene baqueta, pues ahí... suene de esa manera. Sí, efectivamente. Esa malla metálica es muy típica en los tambores de, por ejemplo, en España, en los tambores de los pasos de Semana Santa. Es muy típico para que resuene así, de esa manera metálico, pero él lo utiliza de otra manera, lo que hace es frotar la baqueta para conseguir ese sonido, pero después Sí. vemos que utiliza un mini bombo lateral junto con el suyo y un montón de artilugios. Ha utilizado durante un momento dos baquetas en la mano derecha.
Sí, como ya hizo en otro vídeo que reaccionamos, que en el otro Efectivamente. vídeo se metió dos así en el pantalón Claro, y las claro. iba cogiendo y hacía el tic, 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 tic. Bueno, poniendo un poquito en contexto, el tema de Godzilla es un tema de Eminem lanzado junto a Juice WRLD en 2020. Claro, como veis, es un beat agresivo, rápido, muy sincopado. Culmina con, hemos visto a Eminem cantando con una ráfaga que rompe ahí récords de velocidad verbal. Yo es que, mira, el rap lo puedo escuchar, no me gusta, pero lo de este hombre cantando rap es que es... Yo siempre digo que admiro a la gente que habla rápido y se la entiende. Pues este es uno de ellos. Totalmente. Este es uno de ellos. Sí, Además que canta con una velocidad, rapea con una velocidad que dices, si intentas aprender inglés aprendiendo de él, lo tienes complicado, porque no te vas a enterar de nada de lo que dice, ¿eh? yo creo que si un sordo intenta leerle los labios a Eminem, le estalla el cerebro. Dice demasiada información. Bueno, pues claro, aquí el estepario lo reinterpreta con un enfoque híbrido, ¿no? Entonces, por un lado, intenta convertir la estructura del rap en un ejercicio de velocidad de batería, precisión, de adaptación de la métrica. Em, Esto es lo que está haciendo el estepario es casi un ejercicio que ya roza lo humanamente posible, es casi un ejercicio de alto riesgo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo, Mira, porque parece claro, que, por cierto, parece que me ha escuchado, ¿eh? por- El otro día lo que dije de que enfocaran una camarita que enfocaran los pies, mira dónde la tiene. sí, seguro que no se escucha, seguro. Sí, va, seguro, vamos. Don Jorge. Don Jorge para nosotros es Don Jorge. Em, y claro, primero es velocidad y resistencia, ¿no? Es decir, impresiona la velocidad de ejecución que está haciendo. Esto, no sé qué velocidad será, Mucha. por encima 180. 180, 190 ppm seguro. Y hace todo, blast beats, dobles bombo, redobles, lineales, todo sin perder potencia ni precisión. Em, es increíble. Mucho. Mira, mira a ver cómo toca así con la muñeca. Es que además hace así. Y dices, madre mía, qué velocidad. Totalmente, totalmente. Es muy dinámico, aunque la canción es rápida y es agresiva, mantiene ese control dinámico preciso. Em, Le da matices en el volumen de los golpes, hace notas fantasma en la caja y también matiza en los diferentes platos que hemos visto que está utilizando, así que no compromete la musicalidad de la canción. Y bueno, y ya lo que decimos del cerebro de los baterías dividido en En varias cuatro, partes, sí. lo del estepario es que, claro, con una pierna hace una cosa, con la otra pierna hace otra totalmente distinta, con un brazo hace un ritmo, con el otro brazo hace otro ritmo totalmente distinto. Entonces está ejecutando cuatro ritmos distintos a la vez y yo no sé ni cómo lo hace. Es decir, lo que es la coordinación mano-pie de este hombre es increíble. De hecho, si os dais un vistazo ahí por YouTube, la cantidad de baterías y gente hiper famosa que está flipando con este hombre es increíble, pero increíble. Le dicen desde la máquina humana,
Vamos, Que no es para menos, es... que una vez hizo un cover de una canción de Dream Theater a una mano, a una mano, ¿vale? Y fue Mike Pornoy y lo llamó y lo felicitó diciendo, tío, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes lo que te digo? Imagínate, No imagínate. me es que es alucinante lo que hace este hombre. Y Es, y lo gracioso es que el tío es muy humilde. Es decir, él para nada se considera de los mejores. De hecho, pone un montón de gente por delante de él. Y, y cuando lo escuchas hablar, te das cuenta que realmente se cree que hay mucha gente por delante. eh, y, y pues siempre, y siempre yo tiene no, ánimo de aprender. Y ¿sabes lo que te digo? sí, pero es que hay pocos mejores que él. A lo mejor del mismo nivel hay gente, porque Eloy Casagrande, por ejemplo, Sí. yo he visto algún vídeo de él con Slipknot y Él, es alucinante. desde que se enteró que la vacante que había una vacante de Slipknot, mucha gente quería o creía que él podía cubrir ese puesto y el Estepario fue de los que recomendó que, dice, A Eloy. si alguien me escucha, que Eloy Casagrande sería el candidato ideal. Es decir, se lo puso antes que a él, ¿no? Y él lo dejaría todo, lo he dicho muchas veces, lo dejaría todo por ser batería de Slipknot. Con que tú figúrate, es decir, si él cree que hay alguien mejor para el Sí, puesto, bueno, pero habría ¿sabes? que escuchar a Eloy, Otra que seguro cosa, que dice, claro, otra cosa es que el himno dijera, tío, te queremos a ti. Entonces él no va a decir que no. Pero claro, que sí, 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 sí. pero es que lo que hace este hombre es que es alucinante, de Es verdad. alucinante, es alucinante. No tiene nombre. Le damos un poquito para atrás, retomamos y luego seguimos comentando. Up and down, they can spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We couldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Extra happy, packy, put back in, the laugh, the bad beat, take that means take a backseat, take it back, use that beat to the maxi. Single look at my rap sheet, what attracts these people, it's my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, getting out of happy cheap. Dealing with the venom, eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a venerate. To murder and kill nobody, will evade him. Kill him, the job of the fucking bodies, in like obliterating. Everything is iterator, renegade him, and make anybody who want it with the pin frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. It's time to get in and feel like I'm mentally ill. Until I kill him, be killer, be the vanilla gorilla. You bringing the killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon, who enemy of being receiving enemy. What's the good idiot to be? Every bit of he's the epitome of the spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck, you're gonna be dead the minute you run into me. 100% you was a fifth of a percent of me. And motherfucker, finish you, bitch, I'm available. You wanna battle, I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable. I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money, then I'm painful. I'm not afraid of pulling. Man, stop. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice for a trucker, I look like a villain out of those blockbusters. Fire, spit a monster, blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, to the fire, monster, blood on the dance floor. I can swallow up. Hey guys, how are you doing? One important thing that I wanted to say before the video is over is that personally I've been using DistroKid in the past in order to upload my music to all of the platforms because it makes the whole process very easy and it also collects all of the money that your music produces and gives everything back to you. But of course the app has developed a lot and now it includes some crazy features. You can pay your collaborators with splits, you can send Bueno, pues lógicamente tiene que atender a sus patrocinadores, así que nada. Os invito a que os paséis por el vídeo y veáis lo del patrocinador ya más detenidamente. Y retomamos un poquito con lo que era el análisis. Nos habíamos quedado y lo hemos vuelto a ver, ¿no? La independencia y la coordinación que tiene de manos y de pies, haciendo todo tipo de ritmos diferentes. Ha jugado con la intensidad de cómo le pegaba de fuerte a la caja, que iba, digo yo, como siga metiéndole más intensidad, hunde la baqueta en la caja. Em, Después ha hecho una técnica súper rara, porque con la mano derecha ha cogido la baqueta aquí en medio, ¿vale?
no sé si lo podré pillar el momento, pero digo, ¿qué está haciendo? Aquí. Mira, ¿ves? ¿Dónde Sí. tiene pillada la baqueta? No la tiene agarrada, digamos, así, Ah, sí, lo tiene. ¿vale? Sino es como aquí, Ahí lo aquí, tiene, sí. aquí en medio, ¿vale? Además, los dos. Sí, vamos a repetir el momento, ¿vale? A ver, aquí la tiene normal y de pronto cambia. Vicinity, motherfucker, you better duck. You're gonna be dead the minute you're an enemy. 100% you was a type of vicinity. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid of pulling it. Man, stop. You get in my way, I'ma feed you Vale, yo entiendo que es Para la velocidad, para ¿no? coger más velocidad para que le rebote antes y la palma de la mano frene el recorrido y pueda volver a golpear. Para que, ¿sabes lo que te digo, no? Para que el vaivén sea más Sí, corto sí, y sí, por lo sí. tanto le imprima más velocidad todavía. Yo de verdad lo que hace este hombre, cada vídeo que veo suyo, Sí, es una increíble ida es de que olla. te deja con los ojos así de grandes porque además no sé dónde mirar, porque encima ahora le ha puesto la camarita de los pies, pues ya no. Si miras a los pies, te pierdes lo que hace con las manos. Y como con las manos hace, con cada mano hace una cosa distinta, Se nos va a poner cara de camaleón, tío. Un ojo mirando para un lado y otro sí. mirando para el otro. Me recuerda cuando yo estaba en el estudio de doblaje, tenía que mirar la pantalla con un ojo y el guión con la otra, ¿no? Y digo, ¿para dónde miro? En fin, las cosas, ¿no? Increíble. Más cosas. Esto es que eso es una adaptación extrema del rap a la batería. Además que me ha molado mucho que ha cogido velocidad cuando Eminem ha cogido velocidad también cantando. Sí, 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 sí. Además que no se limita a seguir el beat original, ¿no? Es decir, crea nuevos acentos, frases, cortes que dialogan entre el fraseo vocal de Eminem. Por momentos sus redobles simulan el propio flow del rap, haciendo, eh, no sé, así yendo y viniendo por el ritmo. Hace un uso del kit completo, ¿vale? En esta canción. eh, los toms graves para acentuar las frases del bajo, los platillos para texturizar, las cajas afinadas para destacar el beat, el golpe, lo que hemos dicho antes, que jugaba con la intensidad, golpeando hiper fuerte. Muy bien producido todo, ¿vale? El sonido sonaba espectacular. Luego con el pie izquierdo maneja Sí, dos bombos. sí, Pues maneja el lateral y maneja claro. el que tendrá de frente, que es con el Bueno, que hace... y me ha hecho mucha gracia y el cámara ha estado muy avispado porque al principio, cuando en este plano, hay un plano en el que no se veía esta franja de la caja metálica y se puso aquí en un plano más bajo para que viéramos lo que estaba haciendo. Como diciendo, creo que no se está notando el cómo frota con la baqueta en la caja. Claro, Así claro. que, Además que me ha llamado cuando ha hecho... bueno, bueno, la Digo, caja la que tiene en medio toma. es un tom con es decir, más grave con la malla metálica. Em, y es que empezaba a acelerar con la batería conforme Eminem empezaba en un rollo ya vertiginoso con su rap, y de pronto era una explosión rítmica alucinante, alucinante. Em, yo creo que el que quiera encasillar al estepario como un batería de YouTube se está equivocando, ¿vale? No es Este ni, hombre puede puede hacer hacer cualquier clase de música, lo la que que le él dé quiera. lo que le dé la gana. Él es más que un batería de YouTube, es más que un... Hay gente que lo cataloga como un influencer musical, tampoco, es simplemente es un batería que está intentando ponerse a prueba en cada momento. Es un percusionista, vamos, que puede hacer cualquier tipo de música, lo que él quiera. ¿Eh? Cualquier cosa. Y este tiene ya.
callos en todas partes. Él ha tenido que hacer mucha carretera y ha tocado en muchos años en orquestas y tal. Él comentaba en una entrevista con Jordi Wild que él es capaz de memorizar como 8 horas de temas seguidos de orquesta. Es decir, tiene temario para tocar 8 horas sin repetir tema, ¿vale? Es decir, este hombre, aparte, tiene el coco. Ten en cuenta de que cuando él estudiaba en la universidad, estaba haciendo dos carreras a la vez. Sí, Dos, vamos, que... dos carreras a la vez. Y el problema fue que él empezó ya a ganar dinerito con la batería y no podía asistir a todas las clases. Y la asistencia era obligatoria y le suspendían, no porque no aprobara los exámenes, sino porque había Porque, un mínimo de asistencia obligatoria. Entonces lo amargaron un claro, poquito y abandonó la carrera. Pero creo que estaba haciendo, no sé si ciencias políticas y algo así como marketing o algo así era. Pero dos cosas a la vez estaba haciendo. ¿Sabes? Poca broma, poca broma. Y además sacaba buenas notas. Eh, bueno, la verdad es que él tiene que tener un coco privilegiado, no solamente la capacidad técnica que viene en gran medida de la disciplina que él se autoimpone, sí, sí. que entrena 8 horas diarias, aparte de lo que tenga que hacer. Aparte graba, aparte toca, aparte lo que sea. Pero lo que es entrenamiento puro son 8 horas. Amigo. Bueno, pues conclusión. Esto es... yo no sé si Godzilla era la canción o era el propio estepario. ¿Con qué te quedas, David? Porque no ha hecho así Ah, como bueno, Godzilla, pero... escúchame, en alguna parte casi, casi que lo hacía, ¿eh? Yo le he visto ahí gritando en algún momento que digo, yo no sé. Mira, mira, ¿ves? Aquí está Godzilla. Yo no sé quién es Godzilla de los dos. Bueno, amigos, amigos, esto es increíble, así que si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Para apoyarnos, ya sabéis, hay dos caminos, o incluso los dos a la vez. Algunos de vosotros que tenéis los dos a la vez, que es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 pues vamos añadiendo material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas que dependiendo del Patreon que elijáis tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Y si veis que salta la publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y si pulsáis en el logotipo del canal, te va a invitar a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.